podemos resumir y decir como muy fácil, parece que fue ayer, ha sido un reto. Llegamos con una gran expectativa. Desde años atrás, ciudadanas y ciudadanos como yo, como muchas de mis compañeras, nos empezamos a organizar y dimos paso a lo que sería esta gran transformación de la vida pública de México y de Puebla. Este proceso al que se le ha llamado la Cuarta Transformación de México dio paso en octubre de 2015 a que se empezaran a sentar las bases. Ese combate a la corrupción que iba a permitir un fortalecimiento de las finanzas y por lo tanto una distribución equitativa y justa para atender las necesidades de la población. Y la justicia social, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, trae como resultado la construcción de la paz. Me tocó recibir en octubre de 2018 un municipio endeudado, mucha gente nacida en esta ciudad desde su nacimiento ya estaba en una ciudad endeudada, con una deuda pública de alguien que antecedió, pidió un préstamo, no pagó, lo fue pasando al que sigue y el que sigue tampoco lo cumplía y así sucesivamente, pero mientras todas y todos los poblanos lo íbamos pagando, nos tocó recibir endeudada la ciudad sin recursos para arrancar las funciones de gobierno. Me tocó los últimos 2 meses y medio de 2018 y no teníamos recursos propios, no había finanzas sanas. Ahora que estamos a 3 años, me toca entregar finanzas sanas, recursos propios y por primera vez libre de deuda pública al municipio de Puebla. La misma estrategia que está aplicando el gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Combatir la corrupción, no adquirir deuda pública, distribuir equitativamente los recursos y haber acabado las condonaciones de impuestos de aquellos sectores que históricamente tenían más ventajas, más privilegios y bajo una lógica muy social. Si cada uno ponemos nuestro granito de arena, es mucho más fácil sacar adelante al país. Ese ejercicio es el mismo que hemos ido aplicando en la ciudad de Puebla y en el balance de ese combate a la corrupción puedo dar cuenta de ello, ¿no? Funciona la estrategia que a nivel nacional se está aplicando en una ciudad como la de nosotros para alcanzar esto. Es uno de los cimientos de este cambio, ¿no? De esta transformación que está viviendo Puebla. Para tener libertad en la decisión de dónde se tenían que destinar ese recurso municipal. Y una de esas era atender a las zonas que mayor rezago tenían. Las juntas auxiliares, por ejemplo, 17 juntas auxiliares que tiene el municipio de Puebla. En algunas de ellas llevaban más de 20 años que no habían sido atendidas. Las poblanas y los poblanos saben que solo una parte del municipio es la que mayor inversión y desarrollo había tenido. Y no es tan mal, sino el problema es que las demás quedaron muy rezagadas y esta no comenzó a repartir o a compartir esa riqueza y ese desarrollo. Entonces ahora la estrategia era revertir ese efecto, esa desigualdad y empezar a distribuir equitativamente en las juntas auxiliares, en las zonas que mayor atraso tenían. ¿Qué acciones? Las que la población demandara. ¿Qué demanda la ciudadanía? Servicios básicos, drenajes, pavimentaciones, alumbrado, seguridad pública, y esto nos permitió que al día de hoy solamente en obra pública tengamos una inversión de alrededor de 2,000 millones de pesos del municipio de Puebla, recursos propios, sin pedir un peso prestado. Más de 1,500 tienen que ver en mantenimiento vial o nuevas pavimentaciones o mantenimiento, más cerca de 900 que tienen que ver con alumbrado público, entre algunos otros, ¿no? Para eso ha servido el haber fortalecido las finanzas. Cuando me toca recibir la administración municipal, la principal demanda era el tema de seguridad. Claro. Recibo una ciudad que está en un estado conocido con un estigma de un estado huachicolero, que si bien no es un delito que atienda la policía municipal, sí tenemos que coadyuvar en la prevención del delito, de cualquier tipo de delito, del fuero común o del fuero federal. En el caso del municipio, ahora sí ya con los delitos que sí están en mi cancha, que son los de fuero común, observamos que de cerca de 1,600 policías que recibí, solamente la mitad contaba con controles de confianza, que no tenían todos uniformes de calidad y que además los propios policías pagaban por su uniforme. Según cifras del Secretariado Ejecutivo, una disminución de la incidencia delictiva en el 46%. Eso es algo muy bueno, es un reto.
Y en materia de percepción, según cifras igual que no son mías, sino del INEGI, de la ENSU, al día de hoy una reducción en 3 puntos de cómo estábamos en el sentir de la población. Es decir, se va recuperando la confianza. ¿Todavía falta? Sí, he de decirlo, todavía falta. ¿Pero es posible? Es posible. Desde nuestras competencias creo que nos faltó, lo veo como un área de oportunidad, fortalecer las estrategias e innovar en las formas de comunicar e informar a la gente. Nos dimos cuenta que el modelo de informar a través solamente de medios de comunicación, y después con la pandemia que tuvimos que reinventarnos todos, ustedes como medios de comunicación, la sociedad, las escuelas, nosotros como gobiernos, todos ahí acoplándonos, se vio un tanto limitada, porque información que tenía que conocer la ciudadanía de los servicios que ya estaban a su alcance, que ya estaban disponibles, no siempre los conocía. El ejemplo de la aplicación, hay ciudadanos que todavía no la conocen, que no la saben utilizar, pero sigue siendo su primera solicitud o demanda ciudadana, ¿no? La seguridad. Esa aplicación, yo les he comentado al auditorio que el año pasado, todas las incidencias delictivas o por un intento de delito en el transporte público, que es uno de los lugares donde mayor incidencia hay, en la vía pública o el transporte público, todas fueron detenciones el año pasado, porque como envía la ubicación de donde está ocurriendo, aunque vaya en movimiento la unidad, le llega al 911 y a la patrulla más cercana. Permite que se vaya actualizando y que le vaya llegando el alertamiento a las que van quedando más cercanas, y se hace entonces un cierre de pista que garantiza la detención, es decir, reaccionar oportunamente. Desafortunadamente no toda la gente la conoce allá más de un año de que la echamos a andar, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sigue siendo de los retos. Esa la tomo yo como un área de oportunidad, porque ha sido complejo, avanzamos en algunos de esos aspectos de cómo informar y hacerlo de la mano de la ciudadanía, pero todavía falta mucho más. Ahí tendremos que ser muy, muy creativos e innovar como gobiernos, y como medios y como ciudadanas y ciudadanos. Todavía faltan más pavimentaciones, hemos crecido mucho como población, somos cerca de 2 millones de habitantes, sin embargo la estrategia nos dio un resultado positivo. Dio paso a lo siguiente, lo veo como una gran ventaja, el fortalecimiento de la autonomía municipal. ¿Por qué lo menciono así? Porque históricamente y muy desafortunadamente los municipios eran vistos como subordinados del gobierno del Estado, de los gobiernos del Estado que pasaron y en todos los estados. Aunque la Constitución habla de esa autonomía en el 115 constitucional. Esa práctica obedecía a que siempre estábamos dependiendo financieramente de lo que el Estado quisiera darnos, y entonces había un control con la autoridad de mayor cercanía a la población, que somos los gobiernos municipales. Y en ese sentido, quizás o por un lado, la diferencia de perfiles entre la autoridad estatal, la representante de autoridad municipal, ¿no? Porque obedecemos a perfiles distintos, ¿no? Personajes que vienen en la política de años en un modelo más tradicional, personas que venimos de la sociedad civil, del activismo, haciendo un nuevo modelo de cómo hacer política, como mujeres, como ciudadanas, como activistas, como gente joven, etcétera, y que siempre generan algunos puntos de encuentro y también de desencuentro, es decir, es natural. Pero algo que dio paso quizás también esa diversidad o formas distintas de pensar, de opinar, de diseñar las estrategias públicas, nos dio paso a fortalecer la autonomía municipal. Empezó no a través de una diferencia de perfiles, sino empezó con una situación atípica que tuvimos todos los municipios en el estado de Puebla. 5 gobernadores durante los primeros 7 meses de nuestro ejercicio de gobierno. Y eso me obligó a identificar que una herramienta para prevenir o combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres es garantizar su autonomía económica. Cuando tienes autonomía económica como mujer, logras tener autonomía emocional, es decir, librar o cortar con tus dependencias emocionales de posibles agresores. La utilizo así
porque los municipios eran vistos como subordinados, así los tenían algunos agarrados, así habían sido problemáticas anteriores entre presidentes y gobernadores, y es la primera vez que dejamos un precedente. Entonces creo que se convirtió en una oportunidad, las diferencias de puntos de vista y quizás un desencuentro un tanto natural por esas características, y uno muy particular en materia de seguridad que también he dado a conocer, porque esa es otra de mis responsabilidades y tiene que ser la de cualquier presidente o presidenta municipal. Yo solamente defendí la Constitución, he opinado y he estado siempre con la responsabilidad y cumpliendo esa misma de alcanzar los objetivos del colectivo, es decir, de la ciudad de Puebla. Entregar una ciudad sin deuda permite decirle a la administración entrante que así hay que mantenerla, que ya demostramos que aún en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria y económica, es posible sanear las finanzas, fortalecernos y acabar con esa deuda. Entonces hay que continuar en ese camino, que es posible combatir la corrupción, que si bien ese es uno de los retos, pero es posible llevarlo a cabo, y que todo lo que se ha hablado, fortalecido e institucionalizado en derechos humanos, en igualdad de género, en el reconocimiento de la participación de las mujeres con gabinetes paritarios, no puede permitirse que dé un paso atrás. Tenemos que seguir trabajándolo, esto no tiene colores, no es de un tema solamente de partidos, está alineado a una agenda internacional, a que los grandes cambios llevan grandes retos y siempre hay polarizaciones inherentes. Nuestra independencia así fue, nuestra revolución mexicana así fue, gente nacida en esta tierra, sumada por esa igualdad, por esos derechos, por esa justicia, por esa libertad, y gente nacida en esta tierra boicoteando, queriendo conservar sus privilegios, ya sea como terratenientes, ya sea como dirigentes, ya sea como etcétera, es decir, seguir controlando, pero esa polarización después de años deja muy claro cuál fue el camino correcto de la historia, y hoy, a más de 200 años de la independencia, a más de 100 de la Revolución Mexicana, no hay una sola mexicano que no tenga claro que esa lucha era la correcta. Agradecer siempre la confianza, la oportunidad de servir a mi ciudad, porque tengo el honor de ser la presidenta municipal con la votación más alta en toda la historia de esta ciudad, de los gobiernos municipales de esta ciudad, y eso es algo que siempre tengo que estar agradecida, por supuesto, a mis compañeras y compañeros que fueron quienes me propusieron, porque así es la formación de este movimiento social, que es el movimiento social más grande de América Latina, que se convirtió en partido y que ahora es gobierno, ¿no? Esa oportunidad me dio paso a hacerlo, y por eso siempre voy a estar agradecida. Pero también les digo que los grandes cambios y las grandes transformaciones no son de la noche a la mañana, pero se están sentando las bases, y que el camino que tenemos que seguir avanzando tiene todavía retos, pero yo auguro que los vamos a alcanzar si somos capaces de poner siempre el bienestar colectivo por encima de cualquier interés personal.